por eso creo que ha tenido uno de los crecimientos más altos en toda Latinoamérica, en lo que es el recuperamiento del turismo, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica. Y es cuando decidimos regresar, retomarlo, y se nos presentó esta oportunidad de tokenización. Y como tú acabas de mencionar, los incentivos fiscales, los cuales son muy como empresario, son muy atractivos para una inversión hotelera, y no solamente hotelera, pero el que hace uso de esta herramienta, ya sea para desarrollo de un hotel o otro tipo de inversión, tiene muchos incentivos fiscales que lo hacen súper atractivo, ¿verdad? Para la inversión. Y para el inversor, el comprador de los tokens, es súper atractivo porque no se paga impuestos sobre el income, sobre los intereses. En mi caso, ¿verdad? Es una deuda tokenizada a través de un smart contract en el liquid chain. Entonces es un smart contract, como que si estuviéramos firmando un contrato físico, y tiene las seguridades que podría tener un contrato físico, pero todos están a través del blockchain. Algo que lo desconocía yo hasta hace un par de años. Y los beneficios fiscales para el que compra el que invierte en el token, no paga impuestos sobre la renta ni el capital gains, lo cual lo hace muy atractivo en muchos países, incluso en El Salvador. Si tú pones tu dinero en el banco, y los intereses que tú ganas sobre tu propio dinero, el banco te hace un withhold de tus intereses, ¿verdad? No recuerdo si en El Salvador es casi un cuarto sí, como creo que 25%, un cuarto de tus ganancias de intereses, ¿verdad? Sí. Lo cual es bastante normal, pero en este caso es cero. Esa es una ventaja, sí. O sea, para alguien que tiene $1,000, $5,000, el token nuestro, la denominación es de $1,000. Y alguien que tiene $1,000 y le interesaría ganar 10% anual por 5 meses sin impuestos, yo creo que es fenomenal esta propuesta. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a BitCorner Podcast. Hoy toca episodio en español, saben que en inglés y español. Esta vez he traído a una persona que nos va a hablar sobre un proyecto muy, muy interesante de nuestro país. Quizás lo han escuchado, lo han visto en Twitter, y si no, pues hoy vamos a saber todo acerca de este proyecto. Es el primer hotel tokenizado que se va a hacer en El Salvador. Es una inversión bastante grande. Va a ser, si no me equivoco, este hotel va a estar en el aeropuerto internacional. Y pues ha venido al podcast el CEO de la empresa que está llevando esto, que es Inverlag. Así que Roberto Laguardia, bienvenido. Gracias, Juan. Es un placer estar en tu espacio y muchísimas gracias por esta invitación. Y es un gusto saber que también eres de El Salvador. Sí, al principio cuando nos pusieron en contacto yo dije, no pensé que eras de El Salvador y te escribí en inglés, y después cuando estaba haciendo la investigación dije, sí, el de El Salvador, pues le hablo en español y digo, mejor.
y luego Sí. me escuchaste hablando con la J y dijiste, no solo es salvadoreño, sino que también es de Oriente. No, no, no. No, que sí, no, se te notas. No, y qué interesante porque yo me fui del país hace casi 40 años y nací en el Oriente, en una ciudad que se llama Jucuapa. Que nadie ha ido a hablar de Jucuapa. Chicos, ¿han Que escuchado de Jucuapa? Díganlo en los no, que comentarios si han nadie. escuchado de Jucuapa. No sé, vamos a saber. Sí. Y que está en el departamento de Zulután, pero algo lejos de la capital. Entonces nosotros, lo que era el comercio, nosotros, o la escuela, el colegio, íbamos a estudiar a San Miguel. Nos quedaba Sí. mucho más cerca, 20 minutos de Jucuapa, donde dicen que viene la gente guapa. Ah. Pero es mentira. Ey, no, hombre. Sí, no, estábamos hablando antes de eso y bueno, del clima y todo esto. Te conté que mi familia es de Santa Ana, yo soy de San Salvador. Pero sí, porque, bueno, los dos estamos fuera del Salvador, pero siempre estamos conectados con El Salvador. El clima es terrible ahora. Está haciendo, al menos aquí donde yo estoy, que la gente lo sabe, estoy en Barcelona, hace mucho calor. Pero bueno, estoy sufriendo del polen, ya segunda vez que estoy sufriendo del polen, pero bien, me gusta, pero sí. ¿Ibas a decir algo? Mucho mejor clima que el nuestro acá. Como te dije, estamos en Filipinas. Estoy en Filipinas, donde he vivido Sí. por casi 30 años. Y Sí. el clima está súper caliente. El clima acá, vivo en la ciudad, resido en la ciudad de Manila. Y el clima acá es como el de San Miguel. O yo diría que tal vez un poquito más caliente. Y eso es todo el año. Ah, ¿en serio? ¿Es constante? Uf. Sí, sí. Uf, Ni las lluvias logran refrescar el clima por acá. Wow. Sí. Y esa, últimamente que he estado pasando o viviendo o pasando bastante tiempo en El Salvador, he notado la gran diferencia y lo agradable que es el clima en San Salvador. Esa es es una ventaja que tiene nuestra capital, y el hecho de que en 30 minutos puedes también, o tienes el clima del volcán. Sí. Yo he vivido últimamente he estado residiendo cerca del volcán, y en 20, 30 minutos estás en la playa. Eso es algo que sí me gusta y lo aprecio, ¿no? Porque alrededor del mundo hay pocos lugares donde uno tiene esas ventajas de clima. En la noche incluso yo le digo frío, porque como he vivido acá en tanto calor, y vivir en El Salvador es muy refrescante, y saber que en 30 minutos está el agua, y un agua tibia, ¿no? Eso es algo bien. Yo creo que por eso a los surfeadores les encanta, porque el agua es muy agradable, y no como en otras partes del mundo, no como Brasil. Ni en el verano se calienta el agua ahí. En serio, bueno, en Brasil no he estado, pero sí, aquí por ejemplo, ahora que está comenzando el verano, hace calor, pero el agua está fría, está súper fría, empieza a calentar, claro, porque como durante más de 6 a 8 meses hay el otoño y el invierno, el agua siempre está fría, entonces tarda y caliente, entonces hasta finales de julio, mediados de julio, agosto ya está tibia, o caliente. Caliente no, pero tibia sí hasta luego que uno se puede bañar, pero si uno se mete ahora, creo que solo los nórdicos. Y viene el invierno, entonces no puedes disfrutarla mucho, ¿verdad? Sí, eso es una cosa que me gusta de El Salvador, que solo tenemos 2 climas y 6 meses cada uno prácticamente, porque aquí sí, el verano, ahora que comenzamos es cuando más disfruto, porque solo son 3 meses prácticamente, junio, julio y agosto. Con el agua tibia, ¿verdad? Se te hace un mes. No. Sí, no. Sí. Y son ventajas únicas que tenemos.
Sí, igual mi familia es te conté que mi familia es de Santa Ana y nosotros siempre íbamos a Los Naranjos, toda esa zona, Guataco, y ahí es súper frío, súper fresco. Oh, eso lo anhelo. Wow. Es bien bonito. Sí, sí. Pero bueno, Roberto, bueno, a mí me gusta comenzar el podcast para ver si siempre que viene un invitado nuevo, que si nos puede compartir un poco sobre su trayectoria profesional. Ya hablaste un poco sobre tu pasado de El Salvador, pero si nos puedes contar un poco sobre ti, sobre tu trayectoria profesional, y luego, bueno, hablamos de tu trayecto en Bitcoin, el proyecto de Inverla que ahora se va a hacer en el país, y hablamos sobre este mega proyecto que se está haciendo en el aeropuerto. Sí, claro. Bueno, debido a la guerra tuvimos que salir del país en los años 80. La guerra entre la izquierda y la derecha. Nosotros, sí. Bueno, yo era muy pequeño, así es que no estaba, yo creo, bueno, mi familia siempre ha sido neutral. Salimos porque fue una guerra muy cruel y nos mudamos a Nueva York. Ahí es donde llegué, sin hablar el inglés, pero sí tenía buenas bases. Creo que la gramática, había tenido buenos maestros de inglés, entonces tenía una gramática bastante sólida y no me fue muy difícil aprender. Pero sí fue muy difícil comenzar, porque cuando uno llega a esos países, bueno, en mi caso yo comencé de cero. Recuerdo una vez que llegué un primo me llevó a McDonald's en Nueva York. Incluso creo que todavía está ahí ¿cómo se llama? ¿Franquicia? Esa franquicia, en ese mismo lugar. Y me llevó y me dijo, todo lo que te preguntan buscando trabajo, ¿no? Di que sí, en inglés, ¿no? Yes. Bueno, entonces él me llevó y me dijo, ok, él te va a entrevistar. Me entrevistó y obvio, yo recién llegado, yo no sabía lo que me estaba haciendo, pero sí yo le respondía, sí, yes. Y mi primo estaba cerca, algo cerca, escuchando la conversación. Y después que finalizó la conversación, la entrevista, bueno, me fui y mi primo me dijo, al final, ¿sabes lo que él te preguntó? Para saber si entendía. Él te dijo, te preguntó que si tú eras estúpido, me dijo. Y yo le dije, sí. No. Toma. Te juro. Qué terrible. Eso me pasó. Sí. Wow. Sí. Preguntas trampa. Preguntas pues, trampa. Aprendí a no decirle a todo que sí. Wow, pero qué increíble. Sí, es muy difícil llegar a un país y comenzar, ¿verdad? Pero a la misma vez creo que eso es lo que me ha ayudado muchísimo en mi trayectoria. Yo trabajaba, a veces hasta llegué a tener 2 trabajos y en la noche iba a la universidad. Fui a una buena universidad, a la NYU, y yo me la costeé con mis 2 trabajos. Y sí, viví en Nueva York por casi 7 años. Y no, sinceramente en ese tiempo no me gustó mucho Nueva York. Pero, y no creí que iba a encontrar oportunidades. Eso es lo que yo creí en ese tiempo. Entonces comencé a hablar con amigos con los que yo fui a la universidad y es así como llegué a las Islas Filipinas y con un amigo con quien fuimos a la universidad quería comenzar un pequeño emprendimiento en Filipinas
Me Ok. dijo, ok, ¿por qué no nos reunimos en Filipinas? Y fue así cuando vine acá y me gustó. Y creo que me gustó porque Filipinas se parece mucho a El Salvador. ¿En Ah, serio? sí, muchísimo. ¿Por qué? Incluso han venido mucha gente acá a visitarme de El Salvador y Ujú. me dicen, sí, esto parece El Salvador, pero más grande, ¿no? Sí. La cultura, bueno, las Filipinas fue ocupado por los, no sé si ocupado se dice, no sé, occupy, no sé cómo se Sí. pide el español. Ah, sí, y por los españoles, ¿no? Entonces Sí, existe es verdad. entonces el catolicismo, el cristianismo, y la gente es muy hospitable, hospitalario, Ujú. no sé, Amable, sí. sí, entonces muy welcoming. Y eso me gustó. Y también sí sentí en ese tiempo que había muchas más oportunidades acá en Asia. Y fue así que me quedé acá. Comenzamos una pequeña compañía constructora con, Ujú. aceptando trabajos pequeños, Sí, subcontratos. sí. Ah, y fue así como hacíamos un buen trabajo. Mi socio es coreano, era porque Ujú. ya somos socios, nos separamos hace mucho tiempo. Él es de Corea del Sur y, Ujú. y, ambos hacíamos un buen trabajo, un buen equipo, uh, y crecimos, pero llegó el momento que, que yo sabía que tenía que hacer algo por mi propia cuenta, construir para mí, ¿no? Y no para Sí. otro. Es lo que yo estaba haciendo como contratista. Y Ujú. es cuando decidí como dicen en, 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 en Las Vegas, ¿verdad? I went all in y, Ujú. uh, y decidí hacerlo por mí mismo. Y fue en ese momento que comencé ya mi carrera no, mi otra parte del emprendedurismo como Sí. desarrollador de bienes y raíces. Ujú. Um, y sí, con el trabajo, esfuerzo, uh, eh, llegué a desarrollar uno de los proyectos más importantes acá en Manila, del cual Ujú. estoy muy orgulloso. Y, y eso es lo que he estado haciendo por los últimos casi 30 años, hasta que Wow, la buenísimo. pandemia nos vino a sorprender. A mí me Ya. sorprendió mucho. Y es cuando empecé a regresar a El Salvador, a visitar El Salvador, porque la pandemia y la manera como la manejaron acá en Asia fue muy estricta. Igual Uh, aquí, sí. entonces, sí, no me gustó esa parte. Pero las restricciones acá eran muy extremas. Uh, yo no la pasé acá, la pasé la mayor parte de la pandemia en Nueva York y en Miami. Y acá, porque aquí dejé en mi casa, ¿no? A la chica la ama de llaves, y ella no podía, no podía ni siquiera salir a la calle. Ujú. Necesitaba un pase, Wow. como un salvoconducto que se le entregaba a una persona por familia. Creo que una o dos veces por semana. O sea, fue muy estricto. Ni a las áreas públicas uno podía salir. ¿Qué? Sí. Wow. Uh, y eso nunca me gustó. Y es cuando cambié de parecer y decidí, antes yo pensaba que iba a pasar toda mi vida acá, que 30 años es casi una vida, ¿no? Y ya no, Sí. ya no pienso de esa manera, ya no siento que, que, que es el lugar donde quiero pasar más tiempo. Sí vengo Sí. y estoy acá en este momento, porque tengo intereses, ¿no? Acá todavía económicos, pero Sí. no es un lugar donde quizás en un año, este año creo que lo más que voy a pasar acá son 3 o 4 meses.
Me gusta más El Salvador ahora. Sí, ha cambiado. Sí, incluso antes de la pandemia ya me estaba gustando El Salvador. Creo que el clima me gustaba bastante. Y ahora que hay mucho auge, hay bastante auge económico y el turismo está trayendo muchas oportunidades que hay mucha gente que no se da cuenta, pero yo lo he vivido en Asia como el turismo, y más que todo el turismo de playa, trae muchos beneficios económicos y crea una nueva economía que antes no lo existía en esas zonas. Y creo que lo he visto en todo el sureste asiático. Lo he visto en Filipinas, en Vietnam, en Camboya, Camboya o Camboya, no sé cómo le pueden. Camboya, sí. Camboya y en Indonesia. Estas economías se levantaron en Sri Lanka, aunque se fue a la quiebra, ¿no? He visto cómo economías se levantaron gracias al turismo. Entonces, esa es una oportunidad que me gusta que el gobierno lo ha visto y le está apostando bastante. Te voy a dar un ejemplo. A mí hace como, imagínate, hace como 9 o 10 años me invitaron el Banco Mundial, me invitó a una conferencia en Washington. Y ahí estaba el presidente del banco, pero si no me equivoco era coreano. Como te digo, he pasado también, ¿verdad? He vivido bastante y tenido bastante relaciones comerciales con Corea del Sur. Y entonces me invitaron y porque mi interés desde hace 10 años fue invertir en hoteles de playa. Y entonces, muy interesante lo que se nos planteó en esa conferencia. Y lo que me abrió bastante los ojos, porque sobre lo que te estaba mencionando, sobre las nuevas economías que surgen. Y un ejemplo muy, muy, muy simple, pero que se puede observar a simple vista es lo siguiente. Cuando se abre un hotel, digamos en una zona rural, que puede ser la playa, o en mi caso el hotel que vamos a construir o que ya habíamos comenzado a construir en el aeropuerto, vamos a necesitar, un ejemplo que te voy a dar, tomates. Esos tomates y vegetales, lechuga, las vamos a necesitar diariamente. Muchas cantidades. Entonces, en esas zonas rurales se les va a proporcionar a la gente que vive en esas zonas, se les va a invitar a sembrar hortalizas, vegetales, frutas, porque ese hotel va a necesitar de todos estos productos a diario. Sí. Entonces nos explicaron que claro, luego dije yo, todo esto tiene sentido, porque entonces esta gente que vive en esas zonas rurales ya va a poder contar con una source of income, ¿cómo se dice? ¿Verdad? Fuente de ingresos. Una nueva fuente de ingresos que antes no existía. Entonces, con eso va a poder alimentar a su familia y enviar a sus hijos a la escuela, a la universidad. Y es ahí cuando se rompe el ciclo de la pobreza. Claro, es verdad. Y que generas un comercio local. Sí, pero estamos hablando que a muchas familias, miles. Es una que se multiplica, ¿verdad? Esa inversión crea no solamente fuentes de trabajo, pero a otras personas como la que te acabo de mencionar, fuentes de ingreso.
ese multiplier Ujú. es mucho más grueso que solamente las fuentes de trabajo para la gente que va a estar en planilla en el hotel. Y Claro. sí, fue algo que me impresionó. Y fue en ese yo tenía como creo que 20 años de no ir a El Salvador. Wow. Y una persona que trabajaba en el Banco Mundial, bien la recuerdo, es de Costa Rica, y me dijo, ¿y por qué no vas a invertir a tu país? Y yo le dije, ¿qué? Pero ahí creo que no hay demanda de hoteles. Y me dijo Ujú. ella, claro que lo hay. Esto fue en el 2015, imagínate, a finales. Wow. Sí, Sí, hace hace casi mucho 10 tiempo, años. hace casi 10 años. Y me dice, pero ahí no hay demanda, le dije, yo no creo. Me dijo, sí la hay, me dijo. Y me dijo que ellos van a hacer muchas conferencias allí, y un problema que habían tenido es la falta de room supply, Ujú. habitaciones, Sí, habitaciones de hotel, de cierta, de cierto, donde, de cierta, um, con ciertos niveles o estándares, ¿verdad? No ok, las sí. había, no las había. Entonces, esta carencia de habitaciones no es algo que acaba de suceder hace 2, 3 años. Ya estaba desde hace casi 10 años cuando a mí me contaron esto. Y fue así cuando en el 2017 me invitaron a una conferencia, a un foro Ujú. económico en El Salvador, Sí. y me mencionaron la oportunidad de invertir o construir un hotel en Ujú. el aeropuerto de El Salvador. De ahí es Y donde cuando surge esto. sí, y entonces Mm. cuando ahí yo les ni creía que no había un hotel en el aeropuerto. Entonces me Realmente no lo interesó. hay. Hasta la Yo hora. creo. No, Bueno, claro, sí, sí. dentro del aeropuerto, o sea, dentro de lo que es los terrenos del aeropuerto no lo hay. Hay uno que Exacto. queda como a 5 minutos. Sí, es verdad. Cinco Ujú. minutos son 3 kilómetros, ¿verdad? Por carro, y, pues, o sea, no queda en el Y aeropuerto. obligadamente por carro, porque no hay otra. Sí. O sea, transporte Entonces, público. y a ese es un hotel que no voy a mencionar la marca, pero ese es Ujú. un hotel que no parece, pero ese hotel, ¿cuántas habitaciones tú crees que tiene, Juan? Tú has Menos pasado de por 5. ese hotel, ¿verdad? Sí, pero ya no me acuerdo. No, Quizás unas. dame un número. Guess. Yo creo que te tiraría a lo bajo. Yo creo que unas ¿Sí? 20, 30, quizás. Habitaciones, ¿verdad? Sí, Sí. yo pensaba lo mismo. Tiene Y no. 208 ¿En serio? ¡Wow! y tiene una de las tarifas más altas en todo El Salvador. De lunes a domingo. Por estar cerca del aeropuerto. Sí, no, de Ujú. lunes a domingo se mantiene, si no son más altos, sube por temporada, pero Claro. no en la semana. Los hoteles capitalinos las tarifas suben de lunes a jueves, están altas. Ujú. De viernes, entrada viernes y salida lunes, están a 30-40% de descuento. Qué curioso. Eso es totalmente opuesto aquí a Europa. Normalmente el fin de semana es más caro. Sí. Entonces, en el aeropuerto es el único donde se mantienen de lunes a domingo flat. Wow. Sí, muy Sí, sí. interesante. Y con un high occupancy, alta tasa de ocupación, una Ujú. de las más altas en todo el país. Obvio, no es un hotel de aeropuerto, entonces es casi un monopolio. Sí. Y es cuando me invitaron allá en el 2007. Claro, el único problema era que la propiedad no me pertenece. Firmé un Ujú. contrato ¿verdad?, de arrendamiento a largo Sí. plazo por muchos años, 30 años, Ujú. y,
y es cuando comencé a hablar con algunas marcas, y me interesó una marca en especial, es la marca Hilton, porque es bastante conocida en la región. Aquí en Asia no es de las más conocidas, ¿verdad? Y como tú sabes, la marca Hilton tiene como 17 bajo la sombrilla de ellos, ¿verdad? No sé si se dice de la sombrilla, no sé si se dice. Sí, se entiende. Hablé con ellos, me interesó la marca y firmé un contrato con ellos. Y es cuando comenzamos el diseño de este hotel. Es un Hampton by Hilton, y ese hotel lo comenzamos, el diseño, contratamos a una empresa que se llama Avilés. Ellos también fueron los que diseñaron la terminal, la que es relativamente nueva, ¿verdad? La aperturaron creo que hace 1 o 2 años. La diseñó, entonces él ya sabía yo que él sabía de restricciones, de construcción y de diseño dentro del aeropuerto, porque estamos dentro del aeropuerto, de los terrenos del aeropuerto. Sí. Y es cuando comenzamos el diseño. Y comenzamos la construcción en el 2019, a finales, y fue en el 2020 debido a la pandemia, que tuvimos, después de 3 meses creo, tuvimos que parar, todo el mundo a sus casas. Y esa es la pequeña historia de ese hotel. Interesante. Y, o sea, pararon por la pandemia y ahora lo han retomado, pero esta vez, supongo que para ese entonces, como Bitcoin no era moneda de curso legal ni había tantas, ahora los beneficios, ¿no? Para que está dando el gobierno para nuevos proyectos, tanto tecnológicos como personas que quieren invertir en el país, no estaba este tema de tokenización, ¿no? Entonces, ¿en qué momento decidiste que se iba a hacer este modelo económico para este hotel y por qué? O sea, porque ahora una de las cosas que he visto bastante que le están dando publicidad a este tipo de inversión es que es el primer hotel tokenizado de El Salvador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas tanto para tú como empresario que va a realizar esto como las personas que quieren invertir en esto? Si nos puedes explicar un poco de este tema. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoin, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Obvio, por ser un hotel que depende del flujo del aeropuerto,
teníamos que esperar que las llegadas y salidas del aeropuerto se recuperaran. Y de hecho se recuperaron, creo que a finales del 2022. Sí, O sea, en 2023 es cuando salieron las publicaciones, ¿verdad? Las estadísticas, y es que cuando empezó a mejorar el turismo. sí, ya había Ujú. repuntado bastante y, y, um, y repuntó por, me atrevo a decir, tiene mucho que ver con el tema de la seguridad en El Salvador. Sí, Y definitivamente. sí, ha tenido El Salvador, y por eso creo que ha tenido uno de los crecimientos más altos en toda Latinoamérica, en lo que es el recuperamiento del turismo, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica. Y es cuando decidimos regresar, retomarlo, y se nos presentó esta oportunidad de tokenización. Y como tú acabas de mencionar, los incentivos fiscales, los cuales son muy como empresario, son muy atractivos para una inversión hotelera. Y no solamente hotelera, pero si el que hace uso de esta herramienta, ya sea para desarrollo de un hotel o otro tipo de inversión, tiene muchos incentivos fiscales que lo hacen súper atractivo, ¿verdad? Para la inversión. Um, Ujú. y para el inversor, el comprador de los tokens, uh, es súper atractivo porque no se paga impuestos sobre el income, sobre los Ujú. intereses. En mi caso, ¿verdad? Es una deuda tokenizada a través de un smart contract en el, en, Ujú. uh, en el liquid chain. Sí. Entonces es un smart contract, como que si estuviéramos firmando un contrato físico, y tiene las seguridades que podría tener un contrato físico, pero todos están a través del blockchain. Algo Ujú. que lo desconocía yo hasta hace un par de años. Um, Ujú. y los beneficios fiscales para el que compra el que invierte en el token, no paga impuestos sobre la renta ni el capital gains, uh, lo cual lo hace muy atractivo en muchos países, incluso en El Salvador. Si tú pones tu dinero en el banco, y los intereses que tú ganas sobre tu propio dinero, el banco te hace un withhold o Sí. de tus intereses, ¿verdad? No recuerdo si en El Salvador es casi un cuarto de sí, como creo que 25%, un cuarto de tus ganancias de intereses, ¿verdad? Ujú. Sí. Lo cual es bastante, bueno, es bastante normal, pero en este caso es cero. Esa es una Wow. ventaja. Sí, o sea, para alguien eh, que, que, que tiene $1,000, $5,000, el token nuestro, la denominación es de $1,000. Y alguien que tiene $1,000 y le interesaría ganar 10% anual por 5 meses sin impuestos, es, yo creo que es fenomenal esta propuesta. Sí. Y Antes que sigas, perdón, solo quiero hacer un inciso para las personas que no conozcan qué es la red Liquid. La red Liquid es una capa 2 que hay en Bitcoin donde haces transacciones. Normalmente bueno, voy a dejar un video donde lo explica súper bien. Nifty Nate, ya lo he hablado en el podcast anteriormente, y también las personas de Blockstream, pero es
es una capa donde se hacen transacciones a través de Bitcoin, y lo cual te has dicho que es bastante barato. Y lo bueno de esto es de que las transacciones solo toman un minuto, en Bitcoin toman mucho más tiempo, y las confirmaciones solo se necesitan 2 confirmaciones. Esto es como funciona la red Liquid. Pero si quieren saber más de eso, voy a dejar los videitos para que aprendan más sobre eso. Y bueno, solo era para poner un poco de contexto sobre lo que es la red Liquid. Es nada más otra capa de Bitcoin. Sigue, por favor, Roberto. Juan es el experto. Sí. Sí, yo les puedo hablar de incentivos fiscales. Juan es experto en tecnología. La conoce mucho mejor que yo la conozco. Pero son herramientas que sí podrían ser o sonar muy técnicas al principio, que eso me pasó a mí, pero investigué, leí bastante, vi muchos podcasts y aprendí un poco. No mucho, pero he aprendido un poco, y es una tecnología que afortunadamente existe, porque el Bitcoin es real. O sea, parece mentira que esté diciendo yo esto, pero porque y eso se debe a que antes lo desconocía, ¿verdad? Desconocía en realidad la tecnología, y a mi edad uno se vuelve muy... ¿cuál es la palabra? Sí, pero no sé. Así que uno no quiere creer. Bueno, la tendencia es que tú estás muy joven, pero a mi edad ya no puedo creer en eso, en algo nuevo, ¿no? Lo nuevo, uno tiende a no querer. Sí, pero te entiendo. Ese trabajo lo tuve con mi madre y poco a poco va dando sus frutos. Así es. Ella era como Santo Tomás, era hasta no ver, no creer. Y yo le dije, no, vas a ver. Y hasta que pagó con Bitcoin entendió. Y le dije, ¿ves? Y ahora es Bitcoiner. O sea, ahora es mitad Bitcoiner. Mis padres, mi papá y mi hermana sí, full Bitcoiner, yo full Bitcoiner. Y estoy orgulloso que no fue gracias a mí, sino que ellos por su cuenta. Pero mi mamá sí, estoy ahí. Eso. Sí, eso. Sí. O sea, guiarlos, ¿verdad? Claro. Sí. Y la mejor forma es haciendo, no explicar nada, simplemente que haga la transacción y vea, ¿ves? Claro. Funciona tan fácil como el euro, como el dólar, pero no tiene todas las desventajas del sistema fiat. Sí. Bueno, entonces, pero estábamos hablando de esto, de los beneficios que reciben los inversores. Me estabas hablando del rendimiento anual y no había leído que quizás iban a tener como alojamientos gratuitos, quizás, o algo así. No estoy seguro. Juan, y encima de todo esto, de todos esos incentivos fiscales que el inversor va a recibir, también recibe estancias o estadías o estancias. Estancias. Alojamientos. Alojamiento, perdón. Alojamiento. No, sí. Es que el lenguaje, mi español es el de hace 40 años, no ha cambiado. Como he vivido y en Filipinas nadie habla español. Entonces acá, ¿en serio? Nadie habla español, aunque estuvo, ¿verdad?, occupied por los españoles. Ya sí. Como fue hace mucho tiempo, ya no hablan español. Sí. Entonces, yo acabo de, ahora estoy hablando fluidamente. Hace 3 años hablaba por inglés. Muy lento, pero como crecí, nací en El Salvador, pero sí con el tiempo, entonces comencé a recordar palabras. Entonces, pero mis palabras son las únicas que yo aprendí hace 40 años. Ese vocabulario que es muy limitado y nada más. Pero pero estás hablando bien. Pero mi acento todavía lo tengo. Del oriente. Y de Jucuapa con la J. Buenísimo. Sí. Siempre es refrescante escuchar el acento salvadoreño. A mí me gusta cuando hay gente del Salvador en el podcast. No, el mío no lo quieres escuchar. Bueno. Hablando de Jucuapa. Sí. El nombre Jucuapa viene de no sé,
no El náhuatl, recuerdo. supongo, ¿no? Es náhuatl. Náhuatl, gracias. Es náhuatl, ¿verdad? Ujú. Significa, esto sí lo sé, ¿verdad? Que significa río de los jocotes. Ajá. Que me Un estaba jocote, qué recordando rico. los jocotes. Sí, somos ricos, Entonces son súper imagínate, ricos los guapa, jocote y hablo con la J. JJ. Sí, totalmente. Nada, pero no, pero no se te nota tanto el acento de la J, así que bien. Salvo si lo fuerzas. Entonces ahí es diferente. Ah, sí. Y bueno, hablando de alojamiento gratis, sí. Ujú. Entonces, alojamiento gratis. Ah, conocí recientemente a alguien que él ha ido a pasar mucho tiempo en el país Sí, debido al auge de turismo, la atracción, ¿verdad? El Salvador hay que decirlo, está de moda. sí, sí, Entonces, sí. esta persona también invierte en Bitcoin y a veces pasa hasta, el año pasado pasó 3 meses en El Salvador. Él vive en Europa, vive en Francia. Y Ujú, entonces uh, él se dio cuenta de la tokenización ujú. y él, obvio, él se está hospedando en varios hoteles, ¿verdad? En El Salvador. Entonces me dijo, Roberto, ¿cuáles son los beneficios? Porque si yo invierto, me dijo, $250,000, ¿cuáles son los beneficios? Y los beneficios para el que invierte a $250,000, además de del 10% anual, esa persona recibirá 75 noches gratis de alojamiento gratis anuales Wow. durante la duración del bono, que son 5 años. Ah, ok. Ujú. Entonces, entonces él me dijo, esto es lo que yo necesito. Alojamiento gratis y que me paguen 10% anual libre de intereses. Bastante. ¿Sí? Entonces e incluso para el que invierta $1,000,000, uh, va a tener alojamiento con nosotros por un año entero. Wow, bastante. Sí, gratis. O sea, 4 años. Uh, porque el hotel lo vamos a aperturar en el próximo año, en junio. Entonces, Ok, en los últimos qué buen 4 años año. del bono, entonces por 4 años, si él gusta, puede vivir a esa persona, puede vivir Puedo vivir en el hotel. gratis, sí. Wow, súper bien. Y los beneficios comienzan con $10,000. Creo que la persona que invierte 10,000 recibe no sé si 2 o 3 noches gratis por año. Ah, ok. Pero también hay un mínimo para invertir, ¿no? Que creo que es de 1000, si no me equivoco. El mínimo de inversión es $1,000, Ok, correcto, o sea, 1000 y son 6250 tokens para... en total, sí. Ok. Es un hotel que comenzó, ¿verdad?, la construcción hace tiempo, entonces por esa razón es que en menos de un año estará listo para ser aperturado. Eso no, también una ventaja, ¿verdad? Sí. Y está en el aeropuerto. Tú sales de la terminal y incluso puedes caminar 3, 4 minutos y vas a estar en la puerta. En 3 a 4 minutos puedes caminar. Pero vamos a tener un vehículo que va a estar corriendo 24 horas, Ujú. picking up, ¿cómo se dice? Recogiendo personas, Recogiendo. Ujú. sí, huéspedes, constantemente. Y vamos a tener un centro comercial también, donde van a haber marcas de verdad, como un coffee shop, una, Ujú.
va a haber un pollo, pero no puedo decir cuál es el pollo. Pero, pero si hay dos marcas, ¿verdad? Una de ellas va a estar ahí, coffee shops y además de del par de restaurantes que va a tener el hotel adentro. Sí. ¿Y cómo crees que esto va a... O sea, ya hemos hablado un poco de la legislación de los tokens, pero, bueno, primero otra pregunta, que es, esto no solo es para el sector inmobiliario, es para cualquier empresa que quiera construir en El Salvador o ¿cómo es? ¿Lo sabes? O sea, tiene que ser de hostelería, tiene que ser tecnológica o puede ser cualquier tipo de empresa que quiera, No, debe porque ser, tú eres el primero de ellos, ¿no? sí, somos los primeros, no solamente en El Salvador, pero creo que a nivel mundial, que estamos haciendo este tipo de transacción. Y sí, hay bastante interés a nivel mundial. Ujú. Estamos en la plataforma de Bitfinex, que es una de las plataformas más importantes del mundo. Y hemos trabajado juntos de la mano. Y, y también tenemos planes incluso ya tenemos planes para una segunda tokenización a otro hotel. Esta vez Ujú. va a ser en la playa. Bueno, buenísimo. Surf City, sí. También un En hotel de Surf marca, City. sí. Será un hotel de marca, pero ya no va a ser bajo la marca Hilton, va a ser otra marca también reconocida. Sí. Porque Ok. no tenemos, Juan, no, en el país no se ha construido un hotel de playa significante en los últimos 15 años. Wow. Sí, Sí, normalmente eso es verdad. Cada playa, o sea, del país siempre tiene un hotel que destaca respecto al resto, ¿no? pero son muy pequeños y eso Claro. y por esa razón las habitaciones, yo creo que ya se han dado cuenta que en realidad está las tarifas están muy altas, muy elevadas para lo que ofrece, ¿no? El hotel, Sí, sí, ¿verdad? Ah, Se ofrece este precio, se pide, se pide, se dice, ¿verdad? Se pide este sí. precio, pero esto es lo que le dan a uno. Ujú. Esto hay un desbalance tremendo y Sí. se debe a la falta de habitaciones, Ujú. más que todo en la playa. Entonces, sí queremos, esa es la intención, construir un hotel de, de, bastante grande y van a notar la diferencia en las tarifas. Las tarifas no van a estar mucho más, más, más sintonizadas con otros lugares turísticos en la región, como esos del sur de México, ¿verdad? En la Ujú. península de Yucatán. Sí, Um, sí. Entonces, esta tecnología va a poder ayudar a financiar, en lugar de ir a la banca tradicional, es a través de esta tecnología, uno puede accesar a mercados capitales, capital markets, que antes a las empresas salvadoreñas no tenían acceso. ujú, Absolutamente no tenían acceso, a excepción de un par de familias en El Salvador, ¿verdad? De las familias tradicionales, sí. que incluso ya ni siquiera invierten en el país. Hay una que está invirtiendo en muchos países, pero no en El Salvador, que todo en República Dominicana, en el Caribe. Ujú. Sí, pero eso es Sí, cosa aparte. sí. Ajá. Uh, Sí, sí, dale. y sí, va a permitir eso. No, y no solo es de bienes y raíces, puede ser tecnología, claro. Um, Pueden ser plantas de fabricación de, de, de equipo médico, digamos, ¿verdad? Sí.
Sí, yo estaba preguntando porque, claro, me pongo también en el papel del inversor. O sea, imagínate que yo soy o sea, no necesariamente salvadoreño, pero un extranjero. Y hay Sí, muchas empresas que ahora están yendo a El Salvador y escuchan sí, sobre esto, entonces digo, ok, que más que todo me estaba poniendo en el papel tuyo como, ok, ¿qué es lo que me han ofrecido para poder hacer este tipo de cosas? En el sentido de la facilidad que estabas explicándonos, por ejemplo, que se va a hacer por medio de Liquid y que se va a tokenizar, que es una nueva estructura, como dicen, no es a través del banco, sino que ya es sí, a través de este nuevo modelo. sí. Entonces, es bueno que también los inversores lo sepan sobre cómo va a funcionar. Y obviamente, perdón, el que invierte en este proyecto, ¿no? Sí. Otra cosa que te quería preguntar también era sobre, he visto varias empresas que están, y si nos puedes contar un poco, así a grandes rasgos, sobre los que están en este proyecto. Ya mencionaste Bitfinex, que es súper famoso en El Salvador. También está Blockstream, que es el partner de mi podcast, que son los que llevan la red Liquid. Pero también he visto que está Dito Banks, que creo que es una empresa de El Salvador, un banco de El Salvador. Y TR Capital, Consortium Legal, y bueno, otros. Quizás si nos puedes comentar un poco cómo están Sí, trabajando conjuntamente. sí, Dito Banks nos asesoró en la estructuración de la tokenización. Ujú. Ellos ah, ah, son Digital Asset Service Providers que están no se dice licenciados, ¿verdad? Aprobados Sí. por el Senado, la Comisión Nacional de Activos Digitales. Ah, Ajá. es, sí, esta es la comisión que es el regulador ah, que, valga la redundancia, que regula este tipo de actividades financieras. Ok. Ah, es como lanzar un IPO. Hace un papel tipo del SEC de Nueva York, ¿verdad? O de otro país, la Securities and Exchange Commission. Es un papel similar que hace. Todo esto está regulado muy rigurosamente y estrictamente como debería de serlo. Y ahí es donde nos ha apoyado Dito Banks con la estructuración de la organización. Ujú. TR Capital, que es una empresa también local, es el certificador de nuestro tokenización. Um, y están clasificados como Digital Asset Service Providers, Ujú. regulados por el Senado. Ujú. E Ok. incluso te quería decir, para Ajá. los que te escuchan, tu audiencia, que también um, hay empresas de otras partes del mundo que ahora están interesadas en registrar su tokenización en El Salvador. Entonces, Ujú. es otra actividad financiera que, 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 que viene al país, que va a crear muchísimas también fuentes de trabajo y está creando muchas, porque para hacer este tipo de tokenización o estructuración se necesitan muchos abogados y asesores. Entonces, y yo que estoy en bienes, mi negocio es el bienes y raíces, espacios de oficina, ¿verdad? Claro. Entonces, es un sistema que va a crear, va a crear, ya está creando muchas oportunidades en el país, muchísimas. Sí, sí, sí. Sí, Eso o sea, yo veo que la gente bueno, en las redes sociales nadie habla de esto, lo que está pasando, y esto es algo muy importante para nuestro país, porque claro. está trayendo no solamente capital que antes, al cual antes El Salvador no tenía acceso, y más que todo en El Salvador es un país muy difícil de obtener capital. Yo vivo en Asia y acá es mucho menos dificultoso.
sé si es una palabra que existe, dificultoso. Bueno, difícil, sí. Muy difícil. Acá no es muy difícil, especialmente si uno ya tiene una trayectoria. También los intereses son mucho más bajos. Pero en El Salvador, ser un emprendedor en El Salvador es bastante difícil. Pero no es imposible. Tampoco estoy diciendo eso. Y esto está trayendo ese tipo de capital a El Salvador. E inversión también. Y que va a producir muchísimas oportunidades de empleo, porque hasta el momento El Salvador depende muchísimo o en gran parte de la remesa de los Estados Unidos. Sí. Dependemos de las remesas más que todo de los Estados Unidos y de la maquila. Sí. Que ¿para quién maquilamos? Para los Estados Unidos. Dependemos mucho, ¿verdad? De otros. De esta manera vamos a depender más de nosotros mismos, del capital humano, que ahora, el capital humano en este momento lo estamos exportando a otros países. Sí, es verdad. El capital humano lo vamos con estas con esta tecnología va a permitir que ese capital humano se quede en El Salvador para seguir desarrollando bueno, en mi caso la industria de bienes y raíces, ¿verdad? Construcción, después de la construcción, en este caso del hotel, después de la construcción viene la operación del hotel y como te conté, ¿verdad? Vamos a necesitar a diario muchos productos. Entonces, y esto es solamente una inversión. Imagínate si tenemos 25, lo cual es muy factible para el próximo año, que El Salvador tenga 25 inversiones similares o que se hayan estructurado de esta manera, lo cual es muy, muy factible. Claro, aumentar el desarrollo económico y los empleos del país. Sí, a niveles que no se han visto. Sí, incluso en este momento ya tenemos más de 3% anual. Yo creo que hace 10 años no pasábamos del 2%. Y por eso todo el mundo salía del país. Bueno, en mi caso nosotros salimos hace 40 años. No habían oportunidades. Sí. Y, o sea, en tu caso, este es el primer proyecto pongo un poco en contexto. O sea, el primer proyecto de Inverlag en El Salvador, o Inverlag nació por esto. ¿Cómo es? Sí, para los que no están fuera. Buena pregunta. Sí, Inverlag, que significa inversión en la guardia, nació por este proyecto. Sí. Acá en las Islas Filipinas opero bajo diferentes joint ventures, ¿verdad? Sí. O sea, este es el primer gran proyecto de El Salvador, tuyo. Sí, en mi país. Sí, así es como regresamos y pensamos a seguir ahí, ¿verdad? Presentes. Sí. Presentes porque sí hay oportunidades de crecimiento. Ahora lo hay bastante. La hay. Y esto lo vimos desde hace, como te cuento, hace casi 10 años. Ya estaba presente. Y ahora con mucho más auge. Sí. Roberto, vamos a comenzar. Hace rato voy a hacer un par de preguntas más, unas 2, 3, porque llevamos 1 hora más lo que estuvimos hablando antes y tampoco te quiero quitar tanto tiempo. Perdón. No, al contrario. Soy el que aburrir a tus... No. Por mí podemos seguir 3 horas si quieres. Pero tu audiencia se va a dormir. No, he hecho podcasts mucho más largos, pero sí siempre trato de 1 hora. Pero sí, no, está muy interesante y o sea, por mí seguimos, solo que nada más ir encarrilando poco a poco. Te quería preguntar que cuáles son
tus metas y aspiraciones a largo plazo para la participación de Inverlag en El Salvador. Y si tienes, bueno, ya comentaste que tienes un proyecto similar en el futuro, en la playa, pero más o Sí, menos, ¿qué nos puedes compartir? sí, gracias. Sí, definitivamente ya estamos planeando e identificamos el lugar donde vamos queremos construir el segundo proyecto. Como te lo dije, va a tener, es un hotel de playa, va a tener apartamentos también, lo que es conocido como branded service residences. Entonces, Ujú. digamos, la marca X opera el hotel y también la marca X para esos que van a comprar o compran apartamentos, pueden vivir dentro del hotel y van a tener van a hacer service, uh, no sé cómo se dice todo esto, por el hotel. Entonces van a tener acceso a todos los servicios del hotel. Si a la 1 de la mañana tienes hambre, pues puedes llamar y el hotel la cocina te va a preparar lo que tú deseas. Buenísimo. Ujú. Sí, va a tener un beach club también que uh, um, toda esta gente, todos estos turistas necesitan algo que hacer para relajarse en la noche. Entonces también hemos pensado en eso. Beach club, apartamentos y el hotel en Surf City. Sí. Buenísimo. Y pensamos seguir, obvio, seguir trabajando con Bifinex. Son gente que nos llevamos muy bien uh, y tienen una plataforma muy extensa. Y Blockstream también. Seguir trabajando on the Liquid Network. Um, Sí, Esos de son hecho, los planes para los próximos 3 años. Sí. sí. ¿Y cómo percibes el futuro? Ya no solo tuyo, sino que en general de la tokenización y no me gusta decir blockchain porque a los bitcoiners no les gusta blockchain, pero bueno, Liquid sí que es una blockchain de Bitcoin. Lo siento chicos, pero es así. Sé que no les gusta ni cryptos ni blockchain, estoy de acuerdo, yo también a mí no me gusta, pero bueno, ¿cómo percibes este futuro de tokenización en el sector, no solo inmobiliario, sino que en los mercados emergentes que ahora están llegando a El Salvador? Ya un poco me hablaste de que hay bastantes beneficios respecto a antes y que hay, no, antes no había muchas oportunidades de inversión, pero ¿cómo lo ves ya más a largo plazo, en el futuro de aquí, quizás a unos 10 Hay, años? Gracias por esa pregunta. Hay oportunidades en El Salvador de inversión, las hay, porque, y eso es lo bueno, ¿verdad? Porque existen oportunidades de invertir. El problema ha sido siempre el acceso al capital, lo cual esta tecnología nos da acceso a esa herramienta, al capital. Entonces, El Salvador está creciendo a 3%. Yo estimo que en 5 años a más tardar, estaremos creciendo a 5% anual. Uh, Está súper. y no es que yo sea visionario, pero es que ya lo vi acá en el sureste asiático, donde he vivido 30 años. Y veo muchas similitudes. Uh, o sea, para mí es como dicen, ¿verdad? Déjà vu. Y lo estoy viendo, sí, lo estoy viendo otra vez pasando en El Salvador. 5% por lo menos que necesitamos ese tipo de crecimiento para poder sacar a mucha gente de la pobreza. Y veo, me gusta que el gobierno se esté enfocando en el turismo, porque sí es muy factible. Tenemos a mí me encantan las playas y he estado en bastantes playas alrededor del mundo. Y hay algo que tiene las de El Salvador, que tienen un clima agradable Ujú. de enero a diciembre. Mm. México no es el caso.
Porque tiene los tornados. En el Caribe, yo he estado en el Caribe y en enero, febrero, el agua para mí es helada y yo no puedo permanecer mucho tiempo dentro del agua. El Salvador es algo diferente, especialmente las playas del oriente. Veo mucho crecimiento en el oriente. Sí, es algo que no está explotado el oriente. Ahí hay mucha oportunidad. Yo de niño mis papás nos llevaban a las playas, a las flores, que yo ni sabía que es allí donde en realidad creció el surf. Yo no hago surf, he tratado y creo que yo duré una décima de un segundo, creo, la última vez. Si ese número existe, pero creo que por ahí andaba. Y nació en esas playas, en las flores. Mis papás nos llevaron a las flores, a esa playa, hace 40 años, 45 años. Wow. Y ahí veo ahí es donde veo yo el futuro turístico de El Salvador. En las playas del oriente. Me llevaron a una playa que se llama El Icacal. Wow, esa sí no lo conozco. Bellísima, una de las más bellas que tiene El Salvador. Tutamango también me ha gustado. Sí, sí me suena. Tiene un potencial enorme. Nuestro país tiene un potencial enorme. Y estamos muy cerca de Norteamérica, del mercado más grande del mundo en términos de purchasing power, ¿verdad? Entonces, eso, yo he visto el turismo cómo ha crecido en México especialmente, pero también veo que después de Tulum, ya no hay nada más que desarrollar. Entonces ahí es donde, porque yo recuerdo ir a México hace 35 de años y vi a Playa del Carmen, cuando solo era un pueblecito, ni era ni pueblecito, en 1990, y cómo ha crecido. Y entonces así ido creciendo México, la península de Yucatán, y veo que al sur de Tulum, ¿sabes qué queda al sur de Tulum? El Salvador. Sí, bueno, sí, claro. Y las playas de Oriente. Sí, ahí veo bastantes crecimiento económico y todos nos vamos a beneficiar, todos en El Salvador nos vamos a beneficiar. Así es que yo creo que hay que ser positivo y seguir con esta visión de apostarle al turismo, porque el turismo no solamente es un hotel y ya, no. Ya te conté, el sistema económico que se crea, el ecosistema es inmenso. Sí. Eso es lo que espero, esa es mi apuesta, eso es lo que creo que puede pasar y creo que va a pasar en 5 años. Sí, el modelo que están usando también me gusta. Bueno, de hecho, Bukele lo dijo, ¿no? Que él quiere copiar mucho el modelo de Singapur, y creo que tanto el turismo como las empresas tecnológicas están ligadas, y eso va a ayudar muchísimo a que crezca la economía del país y no dependa tanto de las remesas, sino que ya es producto nacional y extranjeros también que quieren llegar a El Salvador, que ya está pasando mucho, que están moviendo sus headquarters a El Salvador, precisamente por todos estos tipos de beneficios, también los fiscales que van a tener. Financiera que se está creando. Eso es lo que pasó en Singapur. Singapur es un financial hub. Ahí casi no ha habido mucha ¿cómo se llama? Bueno, sí hubo maquila en los años 60, pero se transformó y tiene mucho que ver con la renovación financiera que ellos tuvieron, que eso podría pasar en nuestro país. Sí, absolutamente. Y depende de todos nosotros, ¿verdad? Que creamos también eso y que sí es posible. Y tenemos que ser positivos también. No tenemos que ser tan negativos. Eso he notado mucho de mi pueblo ahora que he regresado. Tenemos que ser positivos y creer en nosotros.
en nuestra Sí, posibilidad. Eso sí, yo creo que en eso hay que trabajar bastante. sí, yo creo que también falta también educación en, o sea, es curioso porque varias personas me dicen que ven en El Salvador bastante esperanza, cosas que no se ven en el resto del mundo y es cierto, aquí en Europa sobre todo, no. Y creo que en las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, ah, aquí, pero sí tenemos una gran ventaja y este es Bitcoin y ese es un gran trabajo que estamos haciendo todos los que estamos en esto, los que somos educadores de Bitcoin, tanto Mi Primer Bitcoin como Toros Dev, como todos los que están trabajando en El Salvador, Bitcoin Te Berlin. felicito a ti por ese trabajo que estás haciendo, sí. Gracias, sí, Adelante, Juan, adelante. y por eso estamos en este podcast, Adelante, porque adelante, como decimos en mi pueblo. sí, no, muchas gracias y también te felicito por el proyecto. Y entonces eso, o sea, por eso este podcast existe y todo lo que estamos haciendo, ¿no? Para que la gente se eduque, porque una de las tantas cosas que aún necesitamos romper es de que la gente cree que Bitcoin está ligado a Bukele o al gobierno, cosa que no es cierto. Y la otra cosa es la transparencia, que la gente cree que por ser Bitcoin, entonces nadie puede ver lo que está pasando y es todo lo contrario. Con Bitcoin puedes ver absolutamente todas las transacciones. De hecho, el gobierno hace poco, de hecho voy a dejar el enlace, hicieron, junto con Mempool, hicieron esta página web donde puedes ver cada vez que el gobierno hace una transacción y cada vez que el gobierno compra un Bitcoin y lo agrega a la tesorería del país. Entonces, es todo lo contrario a la banca tradicional. Puedes ver absolutamente todo transparente. Y eso es uno de los grandes beneficios que tenemos, sobre todo además de que Bitcoin al ser una moneda limitada, combatimos la inflación por ser limitado, ¿no? No se va a crear dinero de la nada como se hace en el resto del mundo y sobre todo en Estados Unidos. Bueno, ya para cerrar, mi última pregunta es, ¿algo más que quieras agregar antes de que cerremos el podcast que me haya dejado preguntarte y dónde te pueden encontrar las personas o aprender más sobre este proyecto? Sí, gracias. Los invito a que visiten nuestra página web. Es Inverlag Hotels o inverlaghotels.com, donde pueden entrar y toda la información necesaria o sobre nuestro proyecto está en esta página. Y está el enlace también en esta página, el enlace con Bitfinex, que es la plataforma donde se pueden adquirir, donde se puede invertir en nuestra tokenización. Los invito a tener una mente positiva, abierta, y te deseo a ti más éxito y a seguir apoyando este proyecto que ya comenzó a beneficiarnos. Muchos no nos han dado cuenta, nosotros creo que sí ya nos dimos cuenta y que ya nos estamos beneficiando. Perfecto. Muchísimas gracias por este espacio que me has brindado. Lo apreciamos mucho y esperamos verte y darte la bienvenida en el hotel el próximo año. Gracias. Era bonito verlo. No, sí. ¿Vas a ser guest VIP? No, qué honor. Gracias. Vas a esperar con un coco. Un coco. Uf, con agua de coco y la comida. Con agua de coco, sí. Y una sombrilla. Y la comida. A mí me encanta la comida del poco. Ok. Te tomas el agua y luego la comida. Lo parto. Me prestan un machete y lo parto. Ya tengo el machete listo. De Jucuapa. No, gracias Roberto por este espacio. Gracias. Entonces, para recapitular, si la gente quiere invertir en esto, aprender más, tiene que ir a Bitfinex, ¿no? En Bitfinex puede comprar los tokens para invertir en el proyecto. ¿Correcto? Sí, okay. Correcto. Y el resto de enlaces los voy a dejar en el enlace del podcast. Y de nuevo, gracias por tu tiempo y por este proyecto. Y espero tenerte pronto ya con el proyecto finalizado. Lo hablamos más. Y por futuros proyectos también. Gracias. Ok, muchas gracias. A ti también. Chicos, nos vemos la otra semana. Chao.